Bienvenidos, buenas tardes. Este webinar que vamos a tener va a ser para hacer cierre del módulo número 2, el de comunicación. Y como se dijo en la invitación, vamos a tratar de dar respuesta a qué nos llevamos después de esta semana de dinámica y cómo podemos aplicar eso que nos llevamos en nuestra práctica diaria. Nos acompaña Jazmín Zambrano y Alba Vivas y le damos la bienvenida a Winnet Guevara. Adelante, Jazmín. Bueno, en primer lugar, la pregunta, ¿qué me llevo? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Y qué cosas me hacen diferente después de haber transitado por este módulo? Yo les quiero hacer una especie de refrescamiento de todas las cosas que estuvimos viendo. En primer lugar, vimos todo lo que es la comunicación, qué es la comunicación, algunos principios de la comunicación, en qué consiste, para qué sirve, todos los elementos lingüísticos. En este caso vimos asociados al coaching los actos lingüísticos como juicio, ofertas, promesas, etcétera. Y esto lo asociamos y lo estudiamos relacionado con la película Parásitos, que verdaderamente fue muy productivo lo que hicieron los participantes, muy profundo los análisis que hicieron de la película, de los personajes de cada una de las películas, relacionadas con los actos lingüísticos, específicamente. Además de eso, en la pregunta de la película Parásitos, en la última parte decía, si la comunicación hubiera sido diferente, ¿qué habría pasado? Entonces es para plantearnos de alguna forma que los paradigmas que nosotros tenemos, dependiendo de los paradigmas que tengamos, tenemos percepción de las cosas. Y la percepción de las cosas, que es la interpretación que hacemos de las cosas, depende de lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos y de nuestras propias creencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la película, se vio claramente cómo las cosas que yo pienso y las interpretaciones que le doy a las cosas que yo pienso generan una realidad específica. Entonces, por eso es por lo que tenemos que estar siempre bien pendientes de las cosas que decimos, de las cosas que nos decimos e incluso de las cosas que pensamos, porque el pensamiento es lenguaje y el lenguaje genera realidades y las realidades dependen justamente, es circular, no es el tema del huevo o la gallina, es que es circular. El pensamiento genera el lenguaje cambia el mundo cambia de acuerdo con tus interpretaciones y tus interpretaciones hacen que las interpretaciones de otros sean distintas, etc. Ese aspecto es muy importante en la comunicación y sobre todo en la comunicación de un líder. Y como decíamos la otra vez, el líder tiene que ser líder de sí mismo, en primer lugar, y posteriormente pasar a liderizar otros grupos. Y yo digo otros grupos porque nosotros, individualmente, la parte intrapersonal, somos como si fuéramos un grupo, porque nosotros somos hijos, somos padres, somos madres, somos hermanos, somos alumnos, somos empleados, somos jefes, y todo eso al mismo tiempo. Entonces nosotros lidiamos con distintas personalidades de nosotros mismos dentro. Y la idea es que haya una armonía entre ellas, y la armonía que hay, digo, que debe haber entre las distintas, los distintos roles que nosotros cumplimos en general en la sociedad y con nosotros mismos, esos distintos roles están determinados por las cosas que nos decimos, o sea, por la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Asociados a la comunicación también vimos algunos principios de la PNL y ahí nos investigamos a ver si éramos auditivos, visuales o kinestésicos, viendo que definitivamente, de nuevo, las cosas que nos decimos son las cosas que nosotros al fin y al cabo terminamos siendo, y que la programación neurolingüística, como su nombre lo indica, programación, que es una serie de pasos que yo sigo para lograr un objetivo, neuro a través del sistema nervioso, y lingüística siendo el lenguaje el elemento que me hace describir internamente las experiencias externas, que me hace representar desde el punto de vista de un mapa interno lo que yo estoy viendo afuera. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso, que la realidad no es
la realidad. Porque muchas veces nosotros le decimos a la gente, es que a la gente no le gusta que le digan la verdad. ¿Cuál verdad? No hay ninguna verdad. Todas las verdades son distintas. Hay tantas verdades como cabezas en este mundo hay. Obviamente, cuando trabajamos las afirmaciones, por ejemplo, yo digo, esto es una mesa, y es una mesa, entonces todo el mundo está de acuerdo en que es una mesa. Por eso eso es una afirmación. Pero un juicio, yo digo, esta mesa es fea, es un juicio. Entonces, ahí es donde yo tengo que aprender a distinguir, porque muchas veces nosotros pensamos que los juicios son afirmaciones. O sea, eso no sirve. Eso es un juicio. No es una afirmación, es un juicio. Entonces ahí tú tienes que tener cuidado y porque justamente la programación es una serie de metas que tú tienes para lograr un objetivo neuro a través del sistema nervioso y lingüística con el lenguaje. Esas cosas que nos decimos, si nosotros nos decimos, la mesa es fea, y resulta que el que tengo enfrente me dice, no, la mesa es bonita, y el otro dice, no, la mesa es útil, X, todo el mundo es muy probable que tenga razón. ¿Por qué? Porque cada quien está utilizando su propio juicio, su propia opinión, su propia afirmación. Ahora bien, siendo la programación neurolingüística la ciencia de la excelencia para lograr metas a través de las cosas que nos decimos y las cosas que nos creemos, entonces lo importante del trabajo de este módulo es saber que las creencias determinan tu comportamiento y que ese comportamiento determinado por las creencias cambia cuando cambian las creencias, y cuando cambian las creencias cambia el mundo. Entonces, llegamos aquí a la parte del storytelling. Las cosas que yo me digo, cómo me las digo, de qué forma me los digo, qué historias me cuento, con qué canción me identifico, con qué historia de otro personaje me identifico. Entonces, eso llevado al tema del liderazgo me hace y me permite tener una comunicación eficaz, me permite ser fluido en la relación, establecer adecuada empatía y rapport, y obviamente va a hacer la diferencia. De eso se trata este módulo, y en general creo que con los contenidos que trabajamos es muy probable que obviamente falten muchas cosas, porque para hablar de la comunicación podemos estar toda la vida y no terminamos. Creo que hemos trabajado lo esencial, y así, pues bueno, hago una especie de resumen de todo lo que fue este módulo, recordando la parte más importante, como dijimos, programación neurolingüística. ¿Por qué nosotros metimos en este módulo la neurociencia? Bueno, porque programación neuro. La neurociencia, que es la ciencia del cerebro, que últimamente está muy aceptada en pedagogía, en liderazgo, en gestión, en gerencia, en una cantidad de cosas. De hecho, ahí está el neuromarketing, que es muy importante, hasta la neurococina. Hay neuro de todo y neuro para todos en este momento. Entonces, ese cerebro del cual nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas, cada una de esas neuronas, y los que estudian matemáticas saben lo que estoy diciendo, 100.000 millones de neuronas capaces de establecer cada una de ellas 10.000 conexiones cada milisegundo. Eso realmente es un prodigio. Entonces, ¿por qué no nos comunicamos bien? Bueno, porque nos bloqueamos. ¿Por qué nos bloqueamos? Bueno, porque la parte emocional a veces nos cuesta, y entonces no nos llevamos bien con nosotros mismos, no entendemos las señales que nos deja el cuerpo, no aprendemos a leer el lenguaje corporal de otras personas, y cuando nosotros entonces nos adentramos en esto, dejamos de hacer juicios, sabemos cumplir las promesas, hacer las ofertas apropiadas y desenvolvernos en un medio en el cual seamos empáticos con el otro, seamos líderes definitivamente transformadores de nosotros y del entorno. Entonces ahí empieza realmente y definitivamente la transformación genial. Muy bien, buenísimo el resumen, Jazmín. Yo creo que has hecho un paseo excelente por esos elementos básicos o fundamentales que además están combinados de una manera muy especial en función de ir creando sobre la base de lo principal aquellos elementos que agregan valor, que le añaden poder a ese conocimiento específico relacionado con lo que es la programación neurolingüística, entender cómo los mensajes
que hacemos, la comunicación intrapersonal va primero para luego potenciar la comunicación interpersonal. Y para un líder eso es fundamental. Y evidentemente, como tú lo comentaste bien, el estudio del funcionamiento fisiológico del cerebro, que es parte de lo que se dedica a la neurociencia para poder entender cómo percibimos, cómo aprendemos, cómo nos comunicamos, cómo observamos, que todos esos elementos están interrelacionados y están ocurriendo a velocidades asombrosas, como decía Jazmín, a través de esas conexiones que existen en las células cerebrales. La invitación entonces es, por ejemplo, para en este caso Winner, que nos pueda comentar, no sé si intentemos nuevamente el tema del micrófono para ver si lo podemos desbloquear, y si no, igual podemos, ahí lo estamos escuchando. Okay. Adelante, Winner. Bueno, gracias por la... ¿Me Adelante. escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí. Sí. Bueno, el resumen que hizo Jazmín estuvo bastante bueno, la verdad. Este módulo me parece súper importante porque por lo menos yo, o sea, no asumía la comunicación de esa manera. No lo tenía consciente, o sea, simplemente yo asumía que sabía hablar y listo, pero no conocía lo efectivo que podía ser saber comunicarse. Porque muchas veces, como dice Jazmín, asumimos que la verdad de nosotros no es la misma que la de otras personas, y es porque el mundo de ellos es distinto, y eso no lo entendía. O sea, gracias a este módulo pude entender que bueno, que cada persona tiene un modo distinto de ver el mundo, precisamente porque ha vivido experiencias distintas y porque su programación cerebral, por así decirlo, es distinta. Más allá de eso, es importante saber que debemos conocer exactamente las herramientas para que funcionen, en este caso la afirmación, un juicio, cuando emitimos juicios, y saber hacerlo, porque muchas veces hablamos y no sabemos cómo los demás pueden percibir nuestras palabras, y no estamos comunicando lo que realmente estamos pensando, y eso es porque no manejamos bien las herramientas. Entonces me parece que el módulo de verdad fue sumamente importante para ayudarnos en eso, porque como dicen ustedes, si no conocemos nuestro propio mundo, no vamos a entender el mundo de los demás. Si no sabemos identificar lo que nosotros sentimos, lo que pensamos, muy difícilmente vamos a poder identificarlo en otras personas. Bien, Winner. Ahí básicamente entiendo que has respondido parte de lo que te llevas con respecto a tu participación en el módulo. Ahora, ¿te imaginas de qué forma lo puedes aplicar? ¿Puedes comentarnos un poco acerca de cómo aplicarías eso que te estás llevando en relación a tu formación como líder? Bueno, básicamente en el liderazgo yo creo que tendría que primero aprender a formular mejor mis palabras. A la hora de comunicarme con otra persona, tengo que pensar primero qué es lo que quiero decirle para saber de qué manera se lo voy a decir. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Jazmín, si tú quieres agregar algo más, yo también quisiera participar haciendo algún aporte al cierre del módulo. Pero bueno, quiero darte primero la palabra por si tú quieres hacer algún comentario en relación a la opinión de Winner. Bueno, gracias por tu opinión, y realmente creo que un poco ese era el objetivo del módulo, iniciarnos en esto. Este es un mundo realmente amplio. De ahora en adelante te queda un mundo muy grande por recorrer en relación a la comunicación. Y bueno, el hecho de aprender que los paradigmas nos pueden abrir universos, pero también nos pueden cerrar puertas si nosotros nos encerramos en una sola creencia o en una sola idea, o nos quedamos fijos en una sola posición.
cuando eso pasa, no somos capaces de entender la diversidad del mundo. Y siento que eso fue lo que tú dijiste, que entender eso es como un insight importante para un comunicador, para un líder y para un emprendedor trascendente y genial. Muy bien. Sí, fíjate, para todos quienes tengan la oportunidad de escuchar esta grabación, queríamos resaltar la importancia de la regulación en la formación del poder del líder, que es el propósito de esta etapa con los módulos que están propuestos, y específicamente en este caso de la comunicación, ya que independientemente del área donde se desempeñe cualquier persona como líder en esa posición, va a tener una necesidad inexorable de utilizar las herramientas comunicacionales para poder convertirlas en acción. Recordemos que Jazmín hacía el comentario de que los pensamientos, el procesamiento de la conexión neuronal que existe, utiliza la energía. Y como principio básico, la energía no es creada ni destruida, sino transformada. Entonces, ¿qué ocurre con el poder energético que tienen mis conexiones neuronales? Que se transforman en pensamientos. Y los pensamientos construyen las palabras y las palabras son otra forma de energía que terminan convirtiéndose en acciones. Entonces, bien importante tener conciencia de todo ese proceso de flujo de la energía, y por eso es que Jazmín comentaba, y también está expresado en uno de los elementos de las unidades del módulo, que al transformar la manera de pensar y transformar la manera de cómo nos expresamos, vamos a cambiar el mundo. Y al cambiar el mundo, cambiamos nosotros también. Entonces es un proceso cíclico, virtuoso, en el cual cada vez nosotros podemos tener mayor influencia como líderes utilizando de manera eficiente las herramientas de la comunicación. Entonces el llamado es para que tomemos conciencia del potencial que tenemos, y ese potencial nace en nuestros pensamientos. A raíz de una idea, eso se traduce en palabras y las palabras llevan a las acciones. Y es importante, José Luis, darse cuenta de que no es algo lineal, es algo circular, concéntrico, es como una esfera concéntrica que va dando vueltas, una espiral, es espiralado, en lugar de ser ni siquiera circular, es espiralado, rizomático y yo diría que hasta infinito. Entonces, entendido de esa forma, la comunicación, o sea, yo digo una cosa ahorita y 10 personas, cada una de ellas la puede interpretar de manera distinta. Y yo misma, después de haberlo dicho, lo puedo repensar y decir, no, eso no fue lo que yo quise decir. Y ahí, en ese rizoma, en esa maraña de cosas, en esa telaraña infinita neuronal de redes que nosotros estamos planteando al comunicarnos, cuando esas redes pues son intrincadas, definitivamente intrincadas, pero si están claras las coordenadas, y si yo sé para dónde voy, entonces me dirijo hacia allá. Y por eso es por lo que utilizamos la programación neurolingüística. Hacemos pasos que los llamamos estrategias para lograr un objetivo específico, diciéndonos cosas, conectándonos con el otro, teniendo rapport, haciendo reencuadres si es posible, si las cosas no nos salen bien, pues cambiamos la forma, si las cosas no salen bien, anclamos lo que nos parece importante y lo repetimos en un momento determinado que nos haga falta, calibramos la situación para ver cómo está la persona, cómo la debo abordar. Una cosa tan sencilla como un niño que le va a pedir dinero a su papá, por ejemplo. Él tiene que ver, si el papá está de mal humor, es mejor que lo deje para otro momento, porque a lo mejor no le va a dar o no le va a dar lo que él le va a pedir. Eso lo tenemos que llevar al adulto de la misma forma, cambiando un poco las cosas, pero en el fondo es lo mismo. Yo tengo, y si yo veo que la situación no es propicia para hacer algo, mejor no lo hago, espero que la situación sea propicia, o
intervengo yo para hacer propicia la situación, pero no forzando la situación, no es como la comunicación se vuelve fluida. Y en el tema del liderazgo es todavía mucho más importante este tema, porque cuando empezamos así, a darnos cuenta que es rizomática y que nosotros decimos una cosa y bueno, tiene 1000 aristas, eso que decimos, y esas 1000 aristas generan otras y otras y otras y otras. Estamos hablando de redes, y cuando hablamos de redes, pues hablamos de algo intrincado, pero que sea intrincado y complicado no quiere decir que nosotros no podamos descifrarlo y no podamos limpiar esas vías de comunicación, volverlas más expeditas, y así las volvemos más eficientes, más eficaces, más precisas y obviamente mucho más genuinas, y nos va a dar definitivamente la excelencia en el desempeño de nuestro liderazgo en el área en que estemos haciéndolo. Sí, muy bien. El segundo aporte que yo quería plantear es que como estamos identificando que esto es un ciclo iterativo, es decir, como decía muy bien Jazmín, no plantea una secuencia lineal, sino más bien cíclica o espiralada de crecimiento permanente. Sin embargo, vemos cómo el pensamiento juega un papel fundamental, porque en la medida que estemos conscientes del potencial que tiene la herramienta que nosotros utilicemos o el dominio de esas estrategias comunicacionales, en la medida que nosotros podamos elevar el pensamiento para convertirlo en algo exponencial, es cuando realmente vamos a empezar a ver los resultados increíbles que esta transformación genial persigue con esta propuesta del programa. ¿Qué significa el pensamiento exponencial? Probablemente nos pueda parecer una expresión no tan conocida. Es alejarnos de ese pensamiento lineal, de ese pensamiento en cascada o de ese pensamiento encadenado donde yo tengo un elemento y lo abandono para pasar al siguiente. Es decir, como si tuviera una función lineal que puede ser positiva y que también nos los han enseñado como que, por ejemplo, tienes que aprender a subir un peldaño de la escalera a la vez para poder alcanzar el siguiente piso. En este caso, el pensamiento exponencial persigue el planteamiento de ideas divergentes, de ideas que sean arriesgadas, tratar de salir de esa zona de comodidad que representa el pensamiento lineal, el pensamiento progresivo paso a paso. Obviamente que hay que hacerlo de una manera organizada, de una forma secuencial, pero el pensamiento exponencial está relacionado con cómo tú te imaginas que tus ideas pueden multiplicarse y elevarse al cuadrado, o elevarse al cubo, o elevarse a la 10ª potencia. Y eso lo puedes conseguir de diversas maneras. Primero, atreviéndote a conocer nuevos campos, y en este caso les planteamos el uso de las herramientas de la programación neurolingüística, de las neurociencias para la comunicación, y eso te va a ir ayudando a conectar con mayor fluidez ese potencial que hay en nuestro cerebro. Y por otro lado, pensar en que el beneficio de nuestras acciones no se limita a un número pequeño de recipientes de esa acción, es decir, de destinatarios de nuestro impacto. Si yo, por ejemplo, en vez de pensar, como en el caso de Jazmín, que tengo muy buenas ideas, pero las dejo solamente almacenadas en mis escritos, voy a tener mucho más impacto si yo logro compilar eso en una edición literaria y lo convierto en un libro y lo ofrezco para que muchas personas lo lean. Entonces ya tú estás manifestando ese pensamiento exponencial, porque todo el esfuerzo que hiciste para recopilar un trabajo, producto de la investigación, de la experiencia, producto del trabajo del día a día, lo transformas en un elemento que en este caso va a llegar a muchísimas personas y que va incluso a transformar vidas. Entonces, de esa manera se puede manifestar ese pensamiento exponencial. La invitación, por supuesto, no es solamente a tomar esa idea textual de, por ejemplo, escribir un libro, porque también puedes comenzar escribiendo artículos en un blog.
Nosotros, por ejemplo, en CIESPRO tenemos un blog al que invitamos a que lo visiten, donde frecuentemente estamos colocando aportes sobre diversos temas. Y son lecturas muy breves que se realizan en un tiempo corto, pero que te van a reflejar algún campo o algún hecho que está relacionado con la convergencia de las tecnologías, cómo el mundo está cambiando, cómo se están impactando los negocios, cómo esta situación, por ejemplo, de la pandemia nos ha tocado, nos ha impactado para transformar muchas cosas. A partir de ahora tenemos que repensar nuestras relaciones y el mundo de manera diferente, siempre pensando en lo que es ese beneficio colectivo. En ese sentido, estamos incorporando cada vez más nuevas herramientas disponibles para ustedes en el programa que les permitan conocer, por ejemplo, cómo diferentes líderes empresariales u organizacionales han utilizado su capacidad creativa para resolver alguna de las aristas provocadas por este confinamiento y el distanciamiento social. Entonces, allí nosotros tenemos que ver reflejado cómo queremos expresar nuestro estilo de liderazgo y cómo se lo vamos a transmitir a los demás. La idea entonces de entender la comunicación es poder utilizarla como la mejor herramienta que nosotros podemos tener para expresar las ideas, para convencer personas, para ayudarlos a crecer con nosotros y para tener un beneficio que vaya más allá de los límites de ese equipo directo de trabajo, que tome en cuenta las personas que forman parte de toda la organización o el entorno inmediato, los clientes, los proveedores, los vecinos, y por qué no pensar en una comunidad global. Entonces, cuando yo paso de un pensamiento donde digo, bueno, mi acción va a estar destinada a la gente con la que yo trabajo en esta oficina, es muy diferente cuando tú dices, bueno, yo voy a pensar de qué manera mis acciones pueden impactar a la población en general. No me limito a un grupo determinado de personas, sino que pienso en función del colectivo global. Y es allí cuando empezamos entonces a transformar el mundo. Y la invitación es esa, precisamente, a que no esperemos el futuro, sino que empecemos a construir el futuro desde hoy. Hay una cosa, José Luis, que tú acabas de decir que es muy importante en la comunicación. Es la diferencia entre lo que es la globalización y el pensamiento planetario. Esta manera de comunicarse y esta sucesión exponencial en los resultados de las cosas que hacemos, gracias a las cosas que aprendemos, nos va a llevar más que a un proceso de globalización, a un pensamiento planetario, que yo pienso que en este momento de crisis que estamos viviendo, este momento como se llame, hay una inflexión en el mundo, hay un quiebre, el mundo a partir de ahora va a ser distinto, es como una declaración, no hay una pandemia, esa es la declaración. Ahora, ¿qué viene? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? Eso tiene unas consecuencias. Y las consecuencias en este momento no es globalización, porque globalización es como uniformización de todo, es el sentimiento planetario del cual habla Edgar Morin. Es el sentimiento de sentirme unido a una comunidad y comunicándome con una comunidad, independientemente del idioma que yo esté hablando, hay una acción, hay una acción en el comunicar que me va a permitir a mí incorporarme a la diversidad, entender la diversidad desde lo profundo, entenderme a mí mismo y entender a esa persona que tengo enfrente, por muy diferente a mí que sea. Es correcto, muy bien. Bueno, otro comentario que quería hacer también ya para ir procesando el cierre de esta reunión es la invitación a utilizar los canales de comunicación que tiene la herramienta. Tienen una opción para enviar mensajes directos, en este caso no solamente al tutor, sino a cualquier otro integrante del grupo. Y también pueden utilizar los foros que están dispuestos para expresar la opinión a todos los que están suscritos a ese mismo programa. Entonces, no dejen de utilizar esas herramientas que son bien poderosas
no solo para escribir o entregar las propuestas de actividad que se les están planteando, sino también para hacer retroalimentación, para comentar acerca de la experiencia y, en definitiva, para construir este aprendizaje entre todos. Nosotros estamos ofreciendo una propuesta que ha sido cuidadosamente preparada, que ha sido apoyada y soportada por especialistas, en casos como Jazmín y los próximos que van a conocer. Sin embargo, tienen que tratar de aprovechar al máximo cada una de las oportunidades. Asimismo, quería comentarles que hay una encuesta de cierre que les va a llevar solamente unos minutos de contestar. Eso nos va a permitir recoger de forma sistemática la impresión general de los participantes, de forma de nosotros ver cómo podemos incrementar la mejora de la experiencia de los próximos participantes que vayan a formar parte de esta experiencia de transformación genial. Entonces, bueno, quería dar la palabra para que cada uno haga un cierre y poder terminar esta reunión. Alba va a dar un cierre. Bueno, podemos invitar a Alba para que nos diga cómo ha observado el proceso durante los días. Alba se está incorporando recientemente al equipo y nos pudiera expresar en un resumen de cómo ha visto hasta el momento lo que ha conocido del programa y la dinámica de las sesiones. Lo mismo para Winner, también la invitación es para que nos pueda decir cómo se siente en el evento y cuáles son sus siguientes expectativas. Alba, ¿puedes tomar la palabra? Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Bueno, saludos para todos. Realmente cada una de las herramientas que son proporcionadas en esta sesión me parecen de gran utilidad, ya que permiten incluso complementar una formación que muchas veces en muchas áreas, ¿no? Desde que iniciamos el proceso educativo en el colegio, no son tomadas en cuenta, o sea, son tomadas en cuenta otras características, pero no estas fundamentales que nos permiten ser líderes y tomar posiciones importantes, y no solo para hacer, no solo para el ámbito laboral, sino también para otros ámbitos, ¿no? Incluso el personal, el familiar. Podemos aplicar estas herramientas y la idea es poder ejercitarnos y poder aplicarlas hasta llegar a lo laboral. Entonces es eso, es la importancia que tiene el programa, sacar provecho de cada una de estas herramientas, aplicarlas y pues tomar en cuenta la gran utilidad y el aporte que brinda este tipo de formación digamos, en nuestro quehacer diario, en todos los ámbitos de nuestra vida. Muy bien. Gracias, Alba. De verdad, interesante tu planteamiento en cuanto a lo que es la transversalidad o posibilidad de llevar el conocimiento no solo a un ámbito particular, sino que todas estas herramientas van a permitirte aplicarlas en cualquier aspecto de tu vida. Winner, ¿cómo te sientes? ¿Tienes algo que aportarnos? Bueno, sí, con respecto a lo que estaba diciendo Alba, concuerdo con ella en que no solamente debemos enfocar nuestra formación profesional, lo que muchas veces le damos importancia, y nuestras metas siempre son obtener un título, graduarnos de la carrera que nos gusta, llegar a un puesto laboral específico, y subestimamos muchas veces nuestra preparación personal, cosa que es de igual importancia porque no podemos separar lo personal de lo profesional. Somos uno solo y así nos presentamos ante el mundo. Entonces, qué bueno que existan estas plataformas y estas herramientas que nos permitan crecer personalmente, no solo para ser líderes, no solo para ocupar un puesto importante, sino a todo nivel, desde la familia, nuestras relaciones personales con todo el mundo, porque es algo que nos permite tener una mejor comunicación, mejores relaciones, y nos va a servir para solucionar o disminuir, de hecho, los posibles problemas que podamos tener en la vida. Y qué bueno Completamente de acuerdo.
a los estudiantes, porque creo que hay muy pocas empresas haciendo esto, muy pocas oportunidades acá en Venezuela. Entonces me parece de verdad maravilloso que ustedes hayan tomado esta iniciativa. Muchas gracias, Winner. Bien, bueno, creo que ha sido bastante completa la reunión, muy participativa, muy dinámica y sobre todo con unos aportes interesantísimos de cada uno de los participantes. Les agradezco entonces su presencia, su tiempo, el dedicar este espacio para conversar acerca del cierre de este módulo tan importante en el proceso de transformación como es la comunicación. Agradecido con Jazmín, por supuesto, con Alba, y a ti, Winner, por tus opiniones que de verdad las considero que son sumamente valiosas. Les recuerdo entonces que con esto damos por terminado el contenido propuesto de este módulo y la invitación es para que continúen de forma tal de que puedan aprovechar los contenidos de los siguientes módulos en lo que es la formación del poder del líder. Buenas noches, Jazmín, gracias, un abrazo. Buenas noches. Y buenas noches, Alba. Otro. Quedamos en contacto. Hasta luego. Ok, perfecto. Chao, un abrazo a todos. Chao. Ahí se conectó Winner nuevamente. Winner, solamente nos estábamos despidiendo. Un abrazo, que sigas bien. Esperamos verte en el siguiente módulo, por supuesto, de resolución creativa de problemas. Claro, por supuesto que sí, muchas gracias. Disculpa, se me cayó la conexión. No te preocupes, tranquila. Estábamos ya despidiéndonos. Hasta luego, buenas noches, Winner. Igualmente, chao. Igual, chao. Chao, Jazmín. Chao, cuídate.